Mi padre y hermano me humillaron durante años y me llamaron inútil hasta que gané el premio que ellos creían suyo. Soy Scarlett Greer, tengo 32 años ahora, pero cuando todo esto comenzó, yo era solo la hija del medio ignorada en una familia donde el éxito se medía por la ostentación y el estatus. Mi papá, Richard Greer, construyó uno de los imperios inmobiliarios más exitosos de Chicago. Mi hermano mayor, Benjamin, era su niño de oro, el heredero aparente del negocio. A pesar de su descuido, mi hermana menor, Olivia, era la consentida de la familia, más interesada en el brunch y los acuerdos de marca que en cualquier cosa que se pareciera a la responsabilidad, y luego estaba yo, tranquila, confiable, y según mi familia, olvidable. Siempre has sido tan poco ambiciosa, Scarlett, dijo mi papá, su voz interrumpiendo la charla en la mesa. No todos están hechos para las grandes ligas, y eso está bien, pero deja el trabajo real a personas como tu hermano. Dejé mi tenedor cuidadosamente, mis manos temblaban debajo de la mesa, y sin embargo, de alguna manera, excepto por ti, papá, mi yo poco ambicioso es la única otra persona en esta mesa con un historial de éxito, dije uniformemente, mirándolo a los ojos. Mi hermano sonrió, la misma sonrisa exasperante y desdeñosa que había visto toda mi vida. El resto de la cena transcurrió en una ráfaga de charlas de las que no formé parte. Benjamin se jactó de algún nuevo acuerdo de propiedad que supuestamente había cerrado. Aunque escuché susurros en el último evento de la compañía de que estaba plagado de problemas, mi papá le sonrió, haciendo preguntas puntuales para mantener la atención en su hijo. Olivia intervino aquí y allá, salpicando anécdotas sobre sus últimas aventuras sociales. Mientras tanto, me senté en silencio, moviendo la comida en mi plato, preguntándome por qué todavía me sometía a estas cenas. Cuando era más joven, solía tratar de mantener el ritmo, para impresionarlos. Me gradué cerca de la cima de mi clase y acepté todas las prácticas que pude encontrar, pensando que si trabajaba lo suficiente, finalmente me verían, pero no importaba lo que hiciera, nunca era suficiente. Eres demasiado callada, decía mi papá, no tienes el instinto asesino para este negocio. No importaba que superara a mis compañeros o que tuviera ideas para hacer avanzar la empresa, ya se habían decidido sobre mí. El punto de inflexión llegó hace unos años, no es que mi familia lo haya notado. Había estado sentada en una de las reuniones semanales de estrategia de la compañía, una formalidad donde mi papá y Benjamin tomaban todas las decisiones. Mientras el resto de nosotros observábamos, ese día, tenía una propuesta, un plan detallado para convertir una propiedad en dificultades en un complejo residencial rentable. Pasé semanas investigando, analizando las cifras y elaborando una presentación que pensé que incluso mi papá no podría ignorar. Cuando finalmente fue mi turno de hablar, apenas dije 2 frases antes de que Benjamin me interrumpiera. Esa ubicación es una causa perdida, dijo con desdén, ya hemos invertido demasiado en ella. Sigamos adelante. De hecho, he encontrado una manera, comencé, pero mi papá me interrumpió con un gesto de la mano. Si Benjamin dice que no vale la pena, entonces no vale la pena. Siguiente punto. Recuerdo estar sentada allí, con la cara ardiendo, mi plan cuidadosamente elaborado olvidado, mientras seguían adelante como si ni siquiera estuviera en la sala. Esa noche, tomé una decisión. Si no querían escucharme en su empresa, construiría la mía propia. No renuncié a la empresa familiar por completo, eso habría llamado demasiado la atención. En cambio, comencé poco a poco, trabajando en mis propios proyectos en silencio en segundo plano. Un dúplex deteriorado en las afueras de la ciudad se convirtió en mi primera inversión. Era todo lo que podía pagar con lo poco que había ahorrado, pero vi el potencial que nadie más veía. Pasé los fines de semana pintando paredes, reemplazando accesorios y aprendiendo los pormenores de la administración de propiedades. Cuando lo vendí un año después, la ganancia fue modesta, pero era mía. Y eso fue solo el comienzo. Durante los años siguientes, busqué propiedades infravaloradas en todo Chicago, asociándome con Sofia Tran, una inteligente inversora inmobiliaria que conocí a través de un amigo en común. Sofia era todo lo que necesitaba en una socia comercial, inteligente, experimentada e igualmente decidida a demostrar que la gente estaba equivocada. Juntas, construimos algo extraordinario, una propiedad a la vez. Para cuando tenía 30 años, mi cartera prosperaba. Lo que comenzó como un trabajo secundario se había convertido en un negocio legítimo, con propiedades que abarcaban complejos residenciales, espacios de oficinas boutique e incluso algunos locales comerciales de primera. Sofia y yo manejamos todo bajo un nombre de empresa que nadie en mi familia reconocería, Tran & Partners. No solo estaba construyendo riqueza, estaba construyendo una reputación. En silencio, de manera constante, me había convertido en una de las competidoras más feroces de mi padre. La ironía, mi familia no tenía ni idea,
Mientras estaban ocupados administrando su extenso y mal administrado imperio, yo estaba comprando propiedades que habían descartado como no rentables y convirtiéndolas en éxitos. Cada trato se sentía como una victoria privada. Un pequeño paso para demostrarme a mí misma que era más que la sombra en la que me habían encasillado. Una noche, mientras revisaba informes financieros, Sofía entró con 2 tazas de café. «Has estado en eso todo el día», dijo, colocando una taza frente a mí. «Tómate un descanso, Scarlett, incluso las máquinas necesitan recargarse». Sonreí, tomando un sorbo. No puedo evitarlo. Cada vez que veo lo bien que van las cifras, pienso en el siguiente paso. Hay un edificio de oficinas cerca del Loop que he estado observando. Sofía arqueó una ceja mientras se acomodaba en la silla frente a mí. Déjame adivinar, está infravalorado, ignorado por todos los jugadores importantes, pero ya has descubierto cómo convertirlo en una mina de oro. Más o menos, admití con una sonrisa. Es exactamente el tipo de propiedad de la que mi papá y Benjamin se reirían, lo que la hace perfecta. Sofía se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en el escritorio, hablando de ellos. ¿No crees que es solo cuestión de tiempo antes de que descubran quién está detrás de Tranand Partners? Tal vez, dije encogiéndome de hombros, pero para cuando lo hagan, no importará. No solo estamos sobreviviendo, estamos prosperando, y además, dudé, girando el café en mi taza, una parte de mí ni siquiera se preocupa si lo descubren. Me han ignorado toda mi vida, he aprendido a vivir sin su aprobación. Sofía inclinó la cabeza, estudiándome. No estás haciendo esto por su aprobación, Scarlett, lo estás haciendo por ti, y si alguna vez lo descubren, bueno, digamos que no me importaría ser una mosca. En la pared cuando eso suceda, me reí entre dientes, sintiendo el peso de sus palabras sobre mí. Tienes razón, dije, lo estoy haciendo por mí, y si lo descubren o no, no cambia el hecho de que hemos construido algo increíble. Sofía levantó su taza de café en un brindis simulado. Por construir algo increíble, choqué mi taza contra la suya. Una renovada sensación de determinación ardía en mi pecho. Por construir algo increíble, en cada reunión familiar, mi papá y Benjamin nunca perdían la oportunidad de recordarme mi supuesta inutilidad. Scarlett, cuando fue la última vez que siquiera pusiste un pie en la oficina, se burlaba mi papá, sacudiendo la cabeza como si mi sola presencia fuera un insulto. Sabes, para alguien con acciones en la compañía, haces un gran trabajo haciéndote invisible. Benjamin, siempre ansioso por sumarse, se reía y agregaba. No es que nadie lo note, por supuesto, no es como si la compañía se estuviera perdiendo tus valiosas contribuciones. Pensaban que eran inteligentes, burlándose de mí por dar un paso atrás, sin darse cuenta de la verdadera razón por la que me distancié. Dejé de ir a la oficina regularmente en el momento en que comencé a trabajar con Sofía. Al principio, fue porque necesitaba el tiempo para concentrarme en nuestros proyectos. Más tarde, se convirtió en una cuestión de autoconservación. Cada visita era un recordatorio de que, a sus ojos, yo era una ocurrencia tardía, alguien que no importaba lo suficiente como para ser incluida o incluso tomada en serio. Aparecía solo cuando era absolutamente necesario, asistiendo a las reuniones de accionistas por obligación y yéndome tan pronto como podía. Para ellos, mi ausencia era solo una prueba más de mi irrelevancia. Para mí, era una oportunidad de construir algo mucho más grande de lo que jamás podrían imaginar. Desde el principio, Sofía había sido la cara de Tranand Partners. Fue una decisión estratégica que tomamos juntas. Ella era la que se encargaba de los compromisos públicos, las entrevistas con los medios y las negociaciones de alto perfil. Yo prefería quedarme entre bastidores, centrándome en la estrategia, el análisis y la toma de decisiones que impulsaron nuestro éxito. No era que me estuviera escondiendo, simplemente conocía mis fortalezas, y la confianza y el carisma de Sofía eran inigualables cuando se trataba de tratar con la gente. Funcionó a la perfección. Para el mundo exterior, Tranand Partners era una creación de Sofía, una empresa inmobiliaria de rápido crecimiento dirigida por una mujer inteligente y ambiciosa con una aguda visión para las propiedades infravaloradas. Los inversores la admiraban, los competidores la envidiaban y la prensa no se cansaba de su historia. Nadie sabía de la mujer detrás de la cortina, la estratega que movía los hilos y dirigía en silencio la dirección de la empresa. Solo un puñado de socios de confianza sabían que yo era la arquitecta detrás de escena, diseñando cada movimiento con meticulosa precisión. Este anonimato fue intencional. Me dio la libertad de operar sin escrutinio, especialmente de mi familia. Mi nombre no estaba en el sitio web, mi foto no estaba en los informes anuales y nadie en la industria me relacionaba con Tranand Partners. Incluso si alguien hubiera investigado nuestras operaciones, no habrían encontrado mis huellas dactilares en nada. Para todos fuera de nuestro círculo cercano, Scarlett Greer no era más que un accionista en el imperio inmobiliario de su familia, un nombre en el papel sin un rol activo.
En ninguna de las empresas, y así es exactamente como lo quería, ni siquiera mi padre o Benjamin sospechaban que Tranand Partners tuviera algo que ver conmigo. Para ellos, era solo otro pequeño competidor mordisqueando los bordes del mercado, nunca pensarían en mirar más de cerca. Nunca imaginaron que la compañía que los superaba lentamente en ciertas áreas estaba dirigida por alguien a quien descartaban como irrelevante. La ironía no solo era satisfactoria, era mi mejor arma, pero sabía que este equilibrio no podía durar para siempre. Cuanto más creciéramos, más atención atraeríamos, y un día, estuviera lista o no, mis dos mundos chocarían. La gala de la industria era el tipo de evento en el que mi papá y Benjamin prosperaban. Se trataba de establecer contactos, codearse con la élite de los bienes raíces y recordarles a todos por qué Greer Enterprises se consideraba una potencia. No planeaba ir, no era realmente mi escena, pero Sofía insistió. Vamos, Scarlett, dijo mientras arrojaba un elegante vestido negro sobre mi sofá. Te has ganado una noche para celebrar. Además, será divertido ver a todos retorcerse cuando se den cuenta de lo lejos que ha llegado Tranand Partners. Acepté a regañadientes, sabiendo que mi presencia probablemente pasaría desapercibida. Mi papá y Benjamin seguramente estarían allí, pero me habían descartado tan a fondo que solo sería otra cara en la multitud, y estaba bien con eso, al menos eso es lo que me dije a mí misma. El salón de baile era impresionante, el tipo de opulencia que gritaba dinero antiguo. Los candelabros brillaban en lo alto, los camareros se movían entre la multitud con bandejas de champán y las figuras más poderosas de la ciudad se reunían en grupos, intercambiando risas educadas y tarjetas de presentación. Tan pronto como vi a mi papá y a Benjamin, supe que la noche se convertiría en un ejercicio de paciencia. Bueno, dijo Benjamin sonriendo mientras me acercaba a su mesa. Mira quién decidió aparecer. Sabes, Scarlett, estos eventos suelen ser para personas que realmente contribuyen a la industria. Sé amable, murmuró mi papá, aunque su tono no era mucho más amable. Apenas me miró mientras se ajustaba la corbata. Solo trata de no avergonzarnos. Me tragué la réplica que burbujeaba en mi garganta y encontré un asiento en una mesa cerca del fondo, donde Sofía y algunos de nuestros colegas más cercanos estaban esperando. Mi papá y mi hermano no podían verme desde allí. ¿Cómo va todo por allá?, susurró Sofía, señalando con la cabeza a mi familia. Exactamente como se esperaba, respondí. Solo tenemos que pasar la noche. A medida que avanzaba la noche, se entregaron premios tras premios, y Greer Enterprises no se llevó a casa ni uno solo. La expresión de mi papá se oscurecía con cada anuncio que pasaba, y la bravuconería habitual de Benjamin disminuía. Podía ver la frustración creciendo entre ellos, pero me mantuve al margen, contenta de observar desde la barrera. Entonces sucedió, y el premio final de la noche, anunció el anfitrión, es para la empresa que ha demostrado una innovación y excelencia sin igual en el sector inmobiliario este año. El ganador es Tranand Partners. Mi corazón dio un vuelco cuando los aplausos estallaron en la sala. Sofía se levantó de su asiento, radiante, mientras se dirigía al escenario. Mi papá y Benjamin intercambiaron miradas confusas, claramente preguntándose cómo una empresa más pequeña como Tranand Partners había logrado eclipsarlos. Sofía aceptó el premio con gracia, su aplomo y carisma dominando la sala mientras tomaba el micrófono. Gracias, comenzó, su voz cálida y firme. Este reconocimiento significa mucho para Tranand Partners y para todos los que han contribuido a nuestro viaje. Cuando comenzamos esta empresa, teníamos una visión: encontrar valor donde otros no veían ninguno, innovar donde otros se conformaban con lo seguro y construir no solo propiedades, sino oportunidades. Y esta noche, estando aquí entre tanta gente con talento, este premio se siente como una validación de esa visión. Los aplausos recorrieron la multitud, educados y agradecidos, pero Sofía no había terminado. Ajustó el micrófono y dio un pequeño paso adelante, su expresión suavizándose en algo más personal. Pero, continuó, su voz adquiriendo una resonancia más profunda, este momento no se trata solo de mí, ni siquiera de nuestro equipo en su conjunto, se trata de alguien que ha trabajado incansablemente entre bastidores, alguien cuya brillantez y determinación han sido la fuerza impulsora detrás de Tranand Partners. Estoy aquí esta noche gracias a su visión, su mente estratégica y su inquebrantable compromiso con la excelencia. Me quedé helada en mi asiento, mi estómago se tensó, los ojos de Sofía recorrieron la sala antes de posarse en mí, con una pequeña sonrisa de complicidad en sus labios. Muchos de ustedes pueden no saber su nombre, pero eso es porque ella lo prefiere así, no es de las que buscan el centro de atención, pero sin ella, Tranand Partners no sería la compañía que es hoy. El cerebro detrás de cada trato que hemos cerrado, cada riesgo que hemos asumido y cada éxito que hemos obtenido es mi socia y confidente más cercana, Scarlett Greer. La sala se sumió en un silencio atónito, y luego comenzaron los murmullos. Las cabezas se giraron en mi dirección.
Los susurros se hicieron más fuertes a medida que el reconocimiento se extendía como la pólvora. Mi papá y Benjamin se sentaron congelados en su mesa, sus expresiones una mezcla de confusión, incredulidad y algo que no pude identificar del todo, humillación, tal vez. La mandíbula de mi papá se tensó, mientras que la sonrisa de suficiencia de Benjamin desapareció por completo de su rostro. Sofía no había terminado. Scarlett es el tipo de líder que no necesita gritar para ser escuchada, continuó. Deja que su trabajo hable por sí mismo, es la que ve posibilidades donde otros ven fracaso. La que asume riesgos que otros tienen demasiado miedo de tomar y la que lucha por lo que cree, sin importar cuántos detractores enfrente. Su brillantez no solo ha transformado esta empresa, sino que ha establecido un nuevo estándar para la innovación inmobiliaria, y creo que es hora de que el mundo lo sepa. Sus palabras me golpearon como una ola, cada una derribando los muros que había construido para protegerme de la duda y el rechazo que había soportado durante años. Los murmullos en la sala se hicieron más fuertes, pero también los aplausos. Mis colegas en la mesa de Tranand Partners estaban de pie, aplaudiendo y vitoreando. Sofía se volvió hacia mí, con la mano extendida. Scarlett, ven a unirte a mí. Este momento es tuyo tanto como mío. Por un momento, no pude moverme, mi corazón latía con fuerza en mi pecho, y mis piernas se sentían como si estuvieran hechas de plomo. Entonces vi la sonrisa alentadora de Sofía, la calidez en sus ojos, y los aplausos de la sala comenzaron a registrarse. Lentamente, me puse de pie. Mis rodillas temblorosas, pero mi determinación se fortalecía con cada paso que daba hacia el escenario, mientras subía las escaleras y me colocaba en el centro de atención. Podía sentir todos los ojos puestos en mí, los de mi padre, los de mi hermano y los de la sala llena de líderes de la industria que no tenían ni idea de que había estado moldeando esta industria desde las sombras. Llegué al lado de Sofía, y ella me entregó el premio, su mano descansando sobre mi hombro mientras se inclinaba hacia el micrófono por última vez. Esta es Scarlett G. Rie, dijo Sofía, su voz llena de orgullo, y si aún no han oído hablar de ella, créanme, lo harán. De pie en el escenario, con el peso del premio en mis manos y los aplausos resonando a mi alrededor, sentí algo que no había experimentado en años, una sensación de validación, no de la multitud, sino de mí misma. Mis ojos recorrieron brevemente la sala, deteniéndose en mi padre y Benjamin. Sus expresiones atónitas no tenían precio, una mezcla de sorpresa, incredulidad y un destello de algo que podría haber sido respeto. Sofía se inclinó hacia mí, su voz baja y firme. Di algo, susurró, su mano apretando mi hombro para tranquilizarme. Me acerqué al micrófono. No era de las que daban discursos, pero esto no se trataba de grandeza, se trataba de ser vista. Respiré hondo y hablé. Gracias. Comencé, mi voz clara a pesar del nudo en mi garganta. Esto es inesperado, pero profundamente significativo. Cuando Sofía y yo comenzamos Tranand Partners, sabíamos que nos estábamos arriesgando, en propiedades que otros descartaban, en ideas que otros ignoraban y en nosotras mismas. Esta noche es una prueba de que esos riesgos valieron la pena. La multitud aplaudió cortésmente, pero no había terminado. A todos los que creyeron en nosotras, gracias, y a los que no, me permití una pequeña sonrisa. Bueno, gracias por subestimarnos. Nos dio el combustible para tener éxito. La risa y los aplausos que siguieron me animaron, pero mi atención estaba en otra parte, en la expresión de mi padre, que había pasado de estar atónito a algo ilegible, y en la de Benjamin, cuya mandíbula estaba tan apretada que pensé que podría romperse un diente. Me aparté del micrófono, Sofía radiante a mi lado mientras los aplausos finalmente se apagaban y salíamos del escenario. Se volvió hacia mí. Ahora eso, dijo con una sonrisa, fue un momento para saborear. Cuando regresamos a nuestra mesa, pude sentir la onda de susurros que nos seguían. El peso de la atención de la sala aún persistía. Sofía se inclinó. Su voz baja pero divertida. Pagaría mucho dinero por saber qué está pasando por la cabeza de tu papá ahora mismo. Miré hacia su mesa. Mi padre estaba sentado rígidamente, con las manos entrelazadas sobre la mesa frente a él, mirando al frente. Benjamin parecía que estaba a punto de explotar, su rostro enrojecido mientras le susurraba algo acalorado a mi papá. Olivia, siempre ajena, bebió su vino, sus ojos moviéndose rápidamente entre los dos como si tratara de evaluar si la tensión valía la pena interrumpir su noche. Vendrán, dijo Sofía como si leyera mis pensamientos, tal vez no esta noche, tal vez nunca de la manera que mereces, pero no tendrán más remedio que reconocer lo que has construido. Tal vez, respondí, aunque ya no estaba segura de que me importara. Por una vez, su reconocimiento no era el objetivo. Era el subproducto de demostrarme a mí misma que podía prosperar sin su aprobación. A medida que el evento llegaba a su fin, no pude evitarlos por más tiempo. Mi papá se acercó a nuestra mesa. Benjamin lo seguía unos pasos atrás. Sofía,
siempre serena, se puso de pie cuando llegó, extendiendo su mano con una sonrisa amable. Señor Greer, dijo cálidamente, es un honor conocerlo. Él le estrechó la mano rígidamente, su confianza habitual ausente. Igualmente, respondió, su voz tensa, sus ojos se posaron en mí. Una mezcla de orgullo e incomodidad parpadeando en su expresión. Scarlett, tenemos que hablar. Benjamin resopló, cruzando los brazos. ¿Hablar de qué hay que hablar? Claramente has estado ocupada socavando el negocio familiar a nuestras espaldas. La sonrisa de Sofía no vaciló, pero su tono se endureció lo suficiente como para enviar un escalofrío por el aire. Socavando diría que Scarlett ha estado haciendo lo que deberían haber estado haciendo ustedes, innovando y teniendo éxito. Pero supongo que podemos dejar esa discusión para otro momento. La cara de Benjamin se puso de un rojo más intenso, pero mi papá levantó una mano para silenciarlo. Suficiente, dijo. Bruscamente, se volvió hacia mí. Scarlett, ¿podemos salir un momento? Solo nosotros dos. Seguía mi papá a la terraza. El aire fresco de la noche era un alivio bienvenido de la intensidad del salón de baile. Las luces de la ciudad se extendían ante nosotros, brillando contra el cielo oscuro. Permaneció en silencio por un momento, con las manos apoyadas en la barandilla, los hombros inusualmente tensos. Finalmente, habló. No lo sabía. Dijo en voz baja, su voz cargada de algo que no pude identificar del todo. Arrepentimiento, tal vez. No tenía ni idea de que fueras capaz de todo esto. Crucé los brazos, apoyándome en la barandilla junto a él. Eso es porque nunca te importó averiguarlo, respondí, mi tono uniforme pero firme. Tú y Benjamin estaban tan ocupados desestimándome que no se molestaron en ver lo que estaba haciendo. Me descartaron sin pensarlo dos veces, suspiró. Su mirada fija en el horizonte. Pensé que te estaba protegiendo. ¿Protegiéndome de qué?, pregunté, sin poder ocultar la frustración en mi voz. De demostrar ¿que estabas equivocado? ¿Demostrarte que podía hacer más de lo que nunca me diste crédito? Se volvió hacia mí, su expresión sincera por primera vez en años. De fracasar, admitió. Este negocio es brutal, Scarlett. No pensé que tuvieras la que, interrumpí, las agallas, el cerebro, el impulso. ¿Qué pensabas exactamente que me faltaba? Su silencio fue revelador, y por un momento sentí el escozor de viejas heridas reabriéndose, pero luego negó con la cabeza. Estaba equivocado, dijo simplemente, ahora lo veo. Esta noche lo hizo imposible de negar. Un par de días después, mi papá pidió una reunión en mi oficina. Llegó puntualmente, con su traje elegante habitual y un maletín que de alguna manera lo hacía parecer aún más imponente. Sofía ya estaba esperando en la sala de conferencias cuando llegó, serena e imperturbable como siempre. Me uní a ellos, sintiendo una mezcla de curiosidad e inevitabilidad sobre lo que fuera que estaba a punto de proponer. No perdió tiempo en ir al grano. Scarlett, Sofía, comenzó, abriendo su maletín y deslizando una carpeta sobre la mesa. He hablado con la Junta, y estamos preparados para hacer una oferta para adquirir Tran & Partners. Creemos que su experiencia y visión serían una adición invaluable para Greer Enterprises. Sofía arqueó una ceja, su expresión fría mientras me miraba. Antes de responder, es una oferta generosa, señor Greer, dijo diplomáticamente, pero creo que Scarlett debería tener la primera palabra sobre esto. Mi papá me miró expectante, su confianza apenas enmascaraba la incertidumbre que había debajo. Ni siquiera necesité abrir la carpeta para saber mi respuesta. Me recosté en mi silla, mirándolo directamente a los ojos. No, dije simplemente. Frunció el ceño. Claramente no esperaba una respuesta tan inmediata y decisiva. Scarlett, al menos considera no. Interrumpí, mi voz tranquila pero firme. He trabajado demasiado duro para construir algo que es mío. No voy a renunciar a eso para volver a una empresa donde pasé años siendo ignorada y menospreciada. Soy libre ahora, papá, y me quedaré así. El silencio que siguió fue pesado, pero no me arrepentí de mis palabras. Sofía sonrió levemente. Una muestra silenciosa de apoyo, mientras mi papá se recostaba, pareciendo como si no supiera qué hacer consigo mismo. Por una vez, no pudo discutir, no pudo negar mi éxito y no pudo comprar mi respeto. Finalmente, asintió, cerró la carpeta y se puso de pie. Te subestimé, Scarlett, dijo, su voz más baja de lo que jamás la había escuchado. No volveré a cometer ese error. Cuando salió de la sala, sentí que un peso se levantaba de mis hombros. Ya no necesitaba su validación. Había construido mi propio camino, mi propio éxito, y finalmente era libre de recorrerlo sin mirar atrás.